Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de José. Vamos a seguir hoy en nuestro estudio. Quiero yo desviar un poquito de la historia, la mera historia de José, para ver un poco el periodo del Reino Medio de Egipcio, ver un poco unos pequeños pedazos de arqueología que existen en ese periodo de tiempo que creo que nos puede ayudar a ver un poco mejor en qué está viviendo José. Entonces, vamos a proceder. El viaje a Egipto, entonces, ¿cómo es el reino medio de Egipto en el momento de la llegada de José? Cuando José llegó ahí, ¿cómo hubiera visto egipcio? Aquí tenemos unas fotos, son pocos, de algunos objetos que se han encontrado, que son de ese periodo del medio, el reino medio en egipcio. Podemos ver hasta el broche que podía haber estado en una cadena hecho de oro con muy finas detalles de unas piedras coloradas. Podemos ver las esculturas, la caja que es un sepulcro. Podemos ver detalles bien finos en todo eso. Quiere decir que había un alto nivel de arte en egipcio. Y creo que esto es bastante importante cuando estamos viendo la historia de José, porque él estaba entrando en un país, una nación que tenía altos niveles de calidad. Ahora, solo para repasar por un momento los faraones que estaba en el último del unidécimo y el principio del duodécimo periodo o dinastías. Tenemos los últimos aquí, uno, dos, tres, en el unidécimo y las que tenemos abajo están del tiempo están del unidécimo tiempo, pero están en el sur de egipcio. Dice bajo Nubia. Realmente es en el parte que está fronteriza con África. Uh, esa parte de egipcio era dividido por ciertos tiempos, pero era siempre parte de egipcio, pero se llamaba el Nubia Bajo. Entonces seguimos en los faraones, llegamos a Senuseret II, el último en nuestra lista aquí. Eh, Estamos pensando, sospechando que probablemente alrededor de este faraón es cuando José está llegando a egipcio. Podemos ver en su escultura, su cara es un poco serio. Luego miramos lo siguiente, Senesurat 3 y Amenemhat 3, también serio sus caras. Y sabemos que cuando José llegó, pues después de trabajar por Potifar, estaba encarcelado y luego interpretó el sueño del faraón que habló de 7 años de sequedad o tal vez no de sequedad, pero sino de falta de comida, un desastre que iba a venir. Y es sospechada que es entre estos tres faraones nuestra historia de José. Entonces, ahora quiero tocar nada más unos pedazos de artefactos que se han encontrado en Egipcio. Sé que la verdad es, no tenemos muchas rélicas, pero en esos poquitos rélicas que tenemos hay un número muy pequeño que nos da a saber que sí tenemos razón de creer con seguridad que Israel estaba en Egipcio por un tiempo, había un éxodo cuando ellos salió y probablemente esa era alrededor del duodécimo dinastía. Entonces, tenemos la primera aquí, podemos ver en el foto a la izquierda dos hombres parados cerca de una estela. Esta estela se llama Mernafta, la Mernafta estela. En esa hay muchos escritos. En el foto a la derecha podemos mirar los escritos egipcios y podemos ver una parte como puesto en dorado. Es para que lo podamos ver mejor. Es este pedazo que nos interesa. Esa estela fue descubierta en 1896 por el pionero egiptólogo
Flinders Petrie. La estela de Merneptah ha sido durante mucho tiempo el artefacto más famoso relacionado a la historia bíblica en la era del Éxodo, convencionalmente fechado en 1208 a.C. Importante. Fue erigido en el quinto año del faraón Merneptah, hijo de Ramsés II. El monumento declara victorias militares sobre una serie de enemigos, incluido el pueblo de Israel que vive al norte de Egipto. Establece el hecho que Israel ya es un poder establecido en la tierra. Importante, por ese periodo de tiempo, el faraón Merneptah está hecho esta estela. En esa estela hay un pedazo de escrito nombrando Israel ya como nación, que está al norte en el área de Canaán y es enemigo de Egipcio. ¿Qué quiere decir? Ya sucedió el éxodo, ya estaba Israel en la tierra prometida y ya estaba establecido. Quiere decir que el éxodo no podía haber sucedido en el tiempo de Ramsés. Tenía que ser aún mucho antes. Pero también eso nos confirma si Israel existía, si Israel era una nación, y eso es importante. Seguimos al siguiente pedazo. Aquí tenemos una imagen, es nada más hecho en computador, es una réplica de una casa importante que fue encontrado allí en el lugar de Ávares en Egipcio. Se llama Casa Mitel Sala en Avares, al menos 650 años antes de que se erige la estela de Merneptah, se construyó una casa estilo sirio en la delta del Nilo en Egipto, en el sitio de Ávares. ¿Qué quiere decir? Pues si la estela estaba hecha en 1208, ese fue construido 650 años antes, nos está colocando alrededor de la época de 1800 antes de Cristo, cuando había personas construyendo casas al estilo sirio o al estilo de Canaán. Sus restos fueron desenterrados por un equipo de excavadores austriacos liderado por Manfred Beitek, que lo reconoció como una casa Mitral Saal House o Casa de la Cuarta de en Media. Formaba parte de una comunidad semética que se estableció en pastizales vírgenes cerca de una de las ramas del Nilo. Al examinar los materiales culturales que quedaron, los excavadores concluyeron que la gente había venido del área de Canaán y se estableció con el permiso del Estado de Egipcio. Entonces tenemos ese grupo de personas del área de Canaán inmigrando en Egipcio, estableciendo como pueblo libre con permiso de Egipcio. Muy probablemente fue los primeros sitios donde venían la casa de Israel. Otro pedazo interesante, también no es muy conclusivo, pero es interesante en la historia. El canal de José, el Bar Joseph. En el mismo periodo del Reino Medio que la casa Mitral Sal, se desarrolló una canal que corría paralelo a la porción central del río Nilo durante aproximadamente 100 millas antes de arrojarse a un gran lago llamado Fayum. No tenemos ningún registro de cómo se llamaba en ese momento, pero el nombre árabe que se remonta a más de 1000 años es Bar Joseph o el canal de José. Importante. Entonces ahí está ese canal, también hecho en ese periodo media que llevaba ese nombre. Es interesante. Otro pedazo, el papiro de Brooklyn. Una de las quejas más comunes contra el relato del éxodo de la Biblia es que no hay evidencia de una población esclava semética, quiere decir
del área de Canaán, esa clase de gente, o en otras palabras, los israelitas, pero no solo ellos son semítica, pero nada más está hablando de esa región donde vivía Abraham y sus descendientes, una población esclava semítica masiva en Egipcio en la era del faraón Ramses. Y es verdad, no hay ninguna evidencia de que había un grupo de israelitas o semitas dentro de Egipcio en el tiempo de Ramses. Sé que los videos, las películas, ahí lo pintan Moisés con Ramses en ese periodo de tiempo, pero no hay evidencias, nada. Sin embargo, en el Reino Medio, anterior el dinastía 13, hay evidencia de asentamientos semíticos en todo el noreste del delta del Nilo. Un documento de más al sur en ese momento enumera casi 100 esclavos de una sola finca, la mayoría de los cuales eran semíticos. Entonces se encontró ese documento antiguo, es una lista de trabajadores o esclavos. Sabemos que después que José llegó con su familia egipcio, cuando él murió, dice la palabra, levantó un faraón que no reconoció a José y luego empezó a esclavizar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era libre y era grande, había crecido mucho y era poderoso. Entonces tenía miedo el faraón que quizás los israelitas iban a ganar su territorio. Entonces, para prevenir que ellos podían dominar, empezó a esclavizarla. Entonces, por supuesto, tenemos que ver ahí probablemente documentos hablando de esclavitud. Y ahí tenemos, aunque es nada más un pedazo pequeño, pero es un pedazo importante. Ahora tenemos a una columna. Puede ver, hay tres hombres caminando cerca de una pared y hay una columna. La columna es lo que nos importa. A la derecha podemos ver más cerca el pedazo de la columna que nos importa. Puede ver que hay un hombre y hay un óvulo. Ese óvulo tiene unos dibujitos por dentro. Esa se llama un anillo y es importante porque los egipcios usaban esos anillos para describir muchas veces otros partidos, otras naciones. Entonces, el anillo con el nombre de Shusa de Yahweh es lo que se llama este anillo en esa columna. El relato del Éxodo indica que el faraón nunca había oído hablar del Dios de Israel, Yahweh. Sin embargo, en el antiguo templo del Soleb, en el Sudán moderno, una inscripción del faraón Amenhotep III, más de 100 años antes de Ramses II, enumera a los enemigos de Egipto. Uno de esos enemigos era el Shusa, quiere decir nómadas, personas del desierto o personas que pastorean animales de Yahweh. Esta es la inscripción más antigua conocida para usar el nombre Yahweh, que muestra que después del Éxodo, el Dios de Israel ya no era desconocido para los faraones de Egipcio. Entonces es importante porque nada más que nos dice ese anillo que enemigo de egipcio era los nómadas de Yahweh, eso indica mucho porque nos habla de que ya estaban establecidos, ya eran gente importante. Otro, este es una piedra quebrada, podemos ver que tiene tres anillos, tal como la anterior que estuvimos viendo. Los dos primeros anillos podemos ver que son completos. La tercer anillo en la piedra podemos ver que está media quebrada, pero ha sido reconstruido por los profesionales en egiptología. Entonces, la inscripción de la piedra del pedestal de Berlín, la estela de Merneptah ya no contiene la mención más antigua conocida de Israel en una inscripción antigua.
la pedestal de Berlín incluye un conjunto de anillos con nombres, cada uno asociando con una representación de un prisionero atado, de enemigos en el área de Canaán, con daños en el anillo de la derecha en la imagen, la reconstrucción del nombre de anillo por el egiptólogo alemán Manfred Georg, Peter van der Veen y Christopher Thies ha demostrado que nombra a Israel. La fecha del artefacto está en disputa, pero la mayoría lo colocan en algún lugar alrededor del siglo antes de Ramses. Entonces, si Israel ya es enemigo de Egipcio y ellos han tenido campañas militares contra Israel y han vencido, han hecho vencimientos contra Israel, quiere decir que el éxodo ya sucedió, porque antes de eso Israel no existía como una nación. Era después del éxodo, cuando Dios lo llevó por el desierto y luego por la tierra prometida. Quiere decir que un siglo antes de Ramses estaba conocido el nación de Israel como enemigos de Egipcio que han perdido ya batallas. Importante. Aquí hay otro documento y puede ser que hablamos más de ese documento más allá en nuestra serie de estudios, pero ahorita solo quiero tocarlo un poquito, el papiro de Impuer. El papiro de Epuer, un papiro alojado en el Museo de Leiden, en el País Bajo, registra una época de grandes calamidades en Egipto y el caos resultante que ocurrió cuando la sociedad se derrumbó, conocido como las advertencias de un sabio egipcio, y también como el papiro de Epuer. Utiliza varias frases al principio que tiene una extraña similitud con la cuenta del Éxodo. Esto incluye el río que se convierte en sangre, un tiempo de oscuridad, que todo está en ruin, un gime, un lamento por toda la tierra. No hay escasez de muertos y el esclavo toma lo que encuentra, mientras que el oro y la plata y las piedras preciosas están colgados en el cuello de los esclavos. Importante ese documento. ¿Por qué? Sabemos en la historia de Israel, cuando salió de Egipcio, Dios mandó a su pueblo a hablar con los egipcios, pedir dinero, riquezas de ellos. Y sabemos por la historia, los egipcios colgaran cadenas, brazaletes, todo sobre los israelitas. Y cuando salían en el éxodo, llevaban esa riqueza. Y de eso nos cuenta este papiro. Eso también es de esa época medio. Y el último de nuestras pruebas aquí en ese estudio, y realmente por mucho tiempo, esta prueba que vamos a mirar ahorita, los muros de Jericó, muchos pensaban que era el clavo en el ataúd de la cuenta bíblica. Quiere decir, ese era el último pedazo necesario para comprobar que la historia de la Biblia era falso. Pero ahora hemos visto diferentes cosas porque estamos viendo que no era en el periodo de Ramses cuando Israel tuvo su éxodo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Pues si Israel salió en el tiempo de Ramses, entonces tiene razón los arqueólogos, porque los muros de Jericó cayó, fue destruido mucho antes que Ramses. Entonces, si Israel salió en el tiempo de Ramses, nuestra historia está falsa. Pero como hemos visto, Ramses está en el nuevo era. José y el pueblo de Israel llega a Egipcio, vive en Egipcio y luego tiene su éxodo en el tiempo medio. Eso sí, no sale bien con los muros de Jericó, porque es al fin de ese periodo medio cuando Jericó está destruido. El ejemplo más marcado de la historia de Éxodo son los muros de Jericó. La Biblia nos dice que los muros se derrumbaron cuando los israelitas marcharon alrededor de la ciudad.
tocando sus trompetas y gritando. Luego quemaron la ciudad. Pues los arqueólogos descubrió que los altos muros de la ciudad se caían hacia afuera y hacia abajo por la pendiente sobre la que se construyó la ciudad. Esto habría proporcionado una rampa conveniente para que los israelitas viajan adentro de la ciudad. Una capa de quemadura también muy grueso que tuvo el lugar después de la caída de los muros es evidencia que había temperaturas extremadamente altos, convenciendo a los excavadores de que la ciudad fue quemado intencionalmente por un enemigo. Entonces llegó un enemigo de Jericó, derrumbó las paredes, no adentro. ¿Por qué importante? Porque si tenemos nosotros equipo de sitio contra murallas, mayormente ellos tiraban piedras gigantes para tratar de quebrar las murallas. Las murallas hubieran caído por dentro de la ciudad, pero no es el caso aquí. Aquí las paredes caen por fuera y perfectamente establezcan como gradas una rampa bonita que su enemigo puede subir en Jericó y destruir la ciudad. Sabemos que solo Dios podía hacer un milagro así. El problema es que ese evento pasó en el último parte aproximadamente del tiempo medio. Y si Israel todavía no había venido a Egipcio, ni había hecho el éxodo, entonces ya estaba destruido Jericó en el tiempo de Ramses. Por eso es importante ver todas esas piezas, porque todas esas piezas nos coloca Israel en Egipcio en el tiempo medio. Es muy importante. Y luego todas las piezas de arqueología nos cuadra y nos confirma la historia. Otra pieza interesante en la historia. Hemos visto muchos pedazos, pero quiero ver algo más relacionado todavía a nuestra historia con José. Tenemos unos fotos aquí de unos vasos. Esos todos están hechos de piedra. La piedra es diorita. Es una de las piedras más fuertes, más duros que hay. Es una roca muy duro. Por lo general, tiene una tasa de dureza de 6.5 a 7 en la escala de Mohs. Es importante. La escala de Mohs nos indica qué tan duro es un objeto. Entonces, usamos ya los ingenieros así para trabajar, usamos la escala de Mohs para saber qué necesitamos para trabajar en un material. Ya como esa diorita que está como 6.5 a 7 en la escala, nos indica que para trabajar esa piedra necesitamos algo más duro, por lo menos algo que sea 7.5, aunque para trabajarlo bien tendría que ser mucho más. Para comparar, el cobre es 2.5 a 3 en la escala de Mohs. Es importante. ¿Podía haber trabajado en esas piedras de diorita con cobre? No, porque el cobre es muy suave. Para poder hacer algo en esa piedra es importante. Las esmeraldas son 7.5 a 8 en la escala de Mohs. Entonces, sí se podía haber usado esmeralda, aunque está muy cerca en dureza con el diorita, entonces hubiera requerido un labor grande para poder trabajarla. Luego, la cuarzo es 9 de dureza y el diamante es 10. Por eso hoy en día en la construcción, muchas veces cuando estamos cortando concreto, tenemos unos discos y en las orillas de esos discos hay diamantes, porque es fuertísimo para cortar cualquier piedra, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué nos importa? Porque esos objetos están hechos bien detalladamente. Quiere decir que no usaran un cincel con martillo para fabricarlas. Podemos mirar las paredes de esos objetos, es delgado y fino, bien liso.
Importante porque eso nos da a entender que lo que usaban los egipcios para fabricar esas piezas era algo delicado, que no dejó, por decir, huellas de sus utensilios en el objeto terminado. Entonces podemos comparar el de ahorita, una lima de acero para afilar su machete tiene una dureza de como 6.5 en la escala de Mohs. ¿Podía haber usado esa lima en esa piedra? No, porque está saliendo casi a la misma dureza. No hubiera tocado esa piedra. Entonces no se podía haber usado limas, por decir un ejemplo, para detallar esos objetos. ¿Qué nos quiere decir? Quiere decir, pues hoy sí podemos replicar esas piezas, pero nosotros tenemos equipos, maquinarias grandes, pesadas, caritos, que tienen sus brocas con puntas diamantes para poder trabajar en esos objetos. Los egipcios, pues hasta hoy en la arqueología no hemos encontrado esa maquinaria. Quiere decir que ellos usaban otras cosas, tenía una sabiduría perdido que ya no lo tenemos hoy para poder trabajar en esos objetos. Como el cuarzo está 9, algunos piensan que usaba arena, porque en el mismo arena hay cuarzo, entonces se podía usarla. Pero aquí tenemos otros objetos, podemos ver qué tan bien definidos es. Son bien uniforme en su construcción, no es caótico en su construcción como se imagina alguien que está usando papel de lijar para detallarlas, y aún en todas esas piezas son de diorita menos el foto arriba en la derecha. Esta que parece un vasito de vidrio es de cuarzo. Entonces, hicieron un vasito de cuarzo. ¿Qué usaba para formarla? No podía ver el mismo cuarzo, no podía ver la arena. Tenía que ser aún algo más duro, pues más duro que el cuarzo, el diamante. ¿Qué nos hace saber? Tenía un alto entendimiento en el arte y mucha capacidad en la construcción. Indica también un alto conocimiento de las matemáticas, muy importante. Y ahora vamos a ver un poco sobre eso de las matemáticas. No tenemos muchos ejemplos, pero hay un número limitado de problemas que nos ha quedado de los antiguos de Egipcio concerniente a la geometría. Los problemas geométricos aparecen tanto en el papiro matemático de Moscú, el MMP, y también como el papiro matemático de Rind, RMP. Los ejemplos demuestran que los antiguos egipcios sabían cómo calcular áreas de varias formas geométricas y los volúmenes de cilindros y pirámides. En cuanto a áreas triangulares, los escribanos registran problemas para calcular el área del triángulo en ambos documentos rectángulos. Los problemas relacionados con el área de un terreno rectangular aparecen en ambos documentos. Un problema similar aparece en otro papiro, el papiro matemático de Lahun en Londres. Círculos, el problema número 48 en el documento RMP compara el área de un círculo, aproximadamente un octángulo, y su cuadrado circunscriptor. El resultado de ese problema se usa en el problema 50, donde él escribe, encuentra el área de un campo redondo de diámetro 9 kHET. Hemisférico, la problema 10 en el documento MMP encuentra el área de un hemisferio. Y aquí tenemos el ejemplo, una foto del papyrus de Moscú. Y abajo puede ver cómo alguien dibujó, escribió lo que está en el papyrus para que uno se pudiera verlo mejor. Ahí están las calculaciones que estaban haciendo los egipcios.
Ya en cuanto a volúmenes, graneros cilíndricos, varios problemas calculan el volumen de los graneros cilíndricos en el documento RMP, mientras que el problema 60 en RMP parece referirse a un pilar o un cono en lugar de un pirámide. Es bastante pequeño y empinada y con un corto recíproco dependiente en 4 palmas por codo. En la sección 4.3 de los papiros matemáticos de Lahun se encuentra el volumen de un granero con un base circular utilizado con el mismo procedimiento que RMP número 43. También graneros rectangulares, varios problemas en el papiro matemático de Moscú y en el papiro matemático de Rind calculan el volumen de los graneros rectangulares. Y luego el pirámide truncada, el fostum. El volumen de un pirámide truncada se calcula en MMP 14. ¿Qué nos indica todo eso? Pues la importancia de todo eso es que José está entrando en una nación que tiene un alto nivel de conocimiento en matemáticas, ciencia, arte. Eso es importante. Ahora, volvemos a nuestra historia. Génesis 37:2. ¿Qué podemos saber de José? ¿Quién era él? Dice, versículo 2, esas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Entonces, el principio de nuestro estudio, y sabemos en capítulo 37, ahí mismo en los siguientes versículos, es cuando los hermanos de José lo venden a él, a los ismaelitas. Dice al principio de esa historia, tiene 17 años de edad. Ahora, ¿cuántos años tenía cuando fue vendido? No lo sabemos muy por seguro, pero lo que sabemos es que era cerca de esta edad, 17 años, pues tal vez 18, 19, no se sabe exactamente, no nos da a saber. Pero ahora brincamos a Génesis 41, 46. Dice, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y transitó por toda la tierra de Egipcio. Es importante, ¿por qué? Porque ya cuando él está interpretando el sueño del faraón, tiene 30 años. Entonces nos da un periodo de tiempo de 30, quitando los 17, entre el transcurso de cuando fue vendido, cuando trabajó por Potiphar, cuando estaba encarcelado, era aproximadamente 13 años. Es importante. Pero eso nos quiere decir que cuando José llegó a Egipcio, era un joven. ¿Por qué nos importa? Pues volvemos a nuestra historia. Génesis 39, 1 al 6. Dice, y José fue llevado a Egipto y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón Egipto, la compró de manos de los ismaelitas, que lo habían llevado allí. Pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor en Egipcio. Entonces, tenemos Potifar, un hombre de alto funcionario en el gobierno del faraón. Es su oficial, su capitán de la guardia. Él está yendo para buscar un nuevo trabajador, encuentra a José. Debemos hacernos una pregunta. Si tú tuvieras un negocio muy fuerte, muy grande, quizás algo muy próspero, ¿va usted a ir a buscar un esclavo de cualquiera y ponerlo de gerente? Pues es realmente lo que nos pasó en esa historia. Por eso era importante ver toda esa arqueología, porque Egipcio no era un país de bajo comprensión o entendimiento. Era un país de muy alta comprensión en arte, ciencia y matemática. Aquí viene un joven de 18 a 20 años y inmediatamente está puesto como gerente para toda la propiedad del
Potifar. Vamos a seguir en el versículo 3 al 6. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Importante esas palabras. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de nada, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces aquí viene este muchacho joven. Y Potifar, un hombre de alto mando, le está poniendo él como mayordomo de todo, tanto de su casa como también de sus cosas en el campo. Quiere decir, si tenía animales, si tenía siembros, todo estaba bajo el cargo de José. ¿Qué quiere decir? José no era cualquiera, era también estudiada, porque él cabía bien, trasladó bien a vivir aquí con los egipcios. De seguro había distinciones entre él y ellos, pero luego pudo aprender su idioma, luego podía trabajar como alguien de mando. Eso es bastante importante en nuestra historia porque nos da una vista distinta de José. No era cualquier muchacho cuando llegó. Yo sé que las bendiciones que recibió Potifar era de parte de Dios, pero la verdad es Dios no solo por decir da bendiciones, él espera que también nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, de seguro, José es un muchacho bien estudiado, bien entendido eh, en matemáticas, ciencia, artes también. Y por eso Potifar miró que él era muy capaz de gobernar todas sus propiedades. Veo yo que es una historia muy interesante. Y hasta ahí vamos a llegar, el fin de nuestra parte 5. Vamos a seguir con nuestra historia en el siguiente estudio. Que Dios lo bendiga.